Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Y nada, estoy en la última página de lo último que hicimos y vamos a ver si hoy por fin acabamos ya este inciso del efecto Unruh. Vale, lo que voy a hacer es borrar lo que ya no me va a hacer falta. Esto ya lo sabemos, las transformaciones ya sabemos lo que son. Entonces, como vimos en el capítulo anterior, el efecto Unruh básicamente es darse cuenta de que el valor esperado en el vacío de Minkowski del número de partículas va a ser distinto de cero y concretamente va a ser esto. Luego, como os dije en el capítulo anterior, esta propiedad va a ser esencial para calcular justo lo de arriba y para poder trabajar con estas alfas y betas necesitamos saber su definición, que es esta de aquí. Y de todo lo que hay por aquí, lo único que nos va a hacer falta es esto. ¿Vale? Recordemos que lo que nosotros necesitamos es esta integral. Entonces, voy a cambiar de nombre este índice modo Q y le voy a llamar K. Pero para que no se confunda con esta K, pues esta K le voy a llamar, por ejemplo, P. Muy bien. Y luego, como vamos a calcular estos productos internos, necesitamos recordar la expresión que os deduje en el capítulo 69, que era el producto interno de dos funciones A, B, se definía como I de 3x raíz del valor absoluto del determinante de la métrica inducida en el espacio. Enseguida aclaro esto y lo voy a calcular para el caso que nos interesa. Y aquí tendremos la función A asterisco derivada covariante mu de B menos B derivada covariante mu de A asterisco. Entonces, como estamos en un mundo 1 más 1, entonces esto será solo x. Y como nos va a interesar hacer estos productos internos, como ya veréis, en el mundo de Rindler, entonces, recordando la métrica de Rindler en estas coordenadas conformes, vemos que la parte espacial, si lo separamos en dos trozos, la parte espacial, es decir, la parte que no contiene el tiempo de esta métrica, es precisamente esto. Por lo tanto, el valor absoluto de h es igual a e elevado a 2x y por tanto la raíz es e elevado a x. Por lo tanto, vamos a poner aquí la integral de x mayúscula, que es, digamos, la coordenada espacial. Raíz de h hemos visto que es e elevado a x. Y ahora vamos a ver esto de aquí. Recordad que el cuadrivector, tal como os dije, era un vector unitario, time-like y ortogonal al espacio. Por tanto, este cuadrivector, como cualquier cuadrivector, que en principio tiene una cierta componente temporal más una cierta componente espacial, en principio. Claro, si queremos que sea ortogonal al espacio, significa que el producto escalar de Lorentz de este cuadrivector con E1 tiene que ser 0. Por tanto, como el producto escalar de n por E1 va a dar n0, E0, E1 más n1, E1 por E1, y esto vamos a querer que sea 0, pero esto directamente ya es 0 porque la métrica es diagonal, implica necesariamente que para que esto sea 0, como esto es distinto de 0, implica que n1 tiene que ser 0. Por lo tanto, que sea ortogonal significa que solo va a ir por la dirección del tiempo, y que sea unitario, pues simplemente hacemos el producto escalar y obligaremos a que dé 1. Entonces el producto escalar será n0, e0, producto escalar n0, e0. Por lo tanto, n0 al cuadrado y e0 por e0 da e elevado a 2x. Queremos que esto dé 1. Por tanto, despejando n0 nos sale e elevado a menos x. Por tanto, tendremos que la única componente que va a sobrevivir va a ser la n0, porque el resto son 0. Bueno, el resto, solo hay una más, n1, que es 0. Por tanto, aquí nos va a quedar pues la función a, asterisco, y aquí solo la componente 0. Pero como n0 resulta que es e elevado a menos x, si ponemos aquí e elevado a menos x, con esta e elevado a x se va a cancelar y nos queda un 1. Y recordando que la derivada covariante actuando sobre una función es simplemente la derivada parcial de toda la vida, pues entonces al final nos queda, por cierto, esto desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues lo que nos queda es que la expresión del producto interno en la métrica de Rindler tiene exactamente la misma forma que la métrica de Minkowski. ¿Es esto casualidad? No. Resulta que cuando una métrica es conforme a la de Minkowski, este tipo de cosas pasan. Por eso era tan cómodo trabajar en esta métrica. Por lo tanto, esta es la definición del producto
interno de Klein-Gordon que vamos a necesitar para calcular estos productos. Bien, luego, por otro lado, recordad también que fk, las funciones estas de la base en las coordenadas de Minkowski, eran 1 dividido entre raíz 4 pi omega k e elevado a menos i omega k t más i kx. Esto, si no os acordáis, lo hicimos en el capítulo 70. Y recordad también que en el capítulo 71 ya dijimos que íbamos a hacer el caso especial m igual a 0. Entonces recordemos que omega k, que en principio está definida como k cuadrado más m cuadrado, si hacemos la masa igual a 0, entonces esto se cancela y por tanto lo que nos queda es el valor absoluto de k, que es justamente lo que vamos a poner aquí, ¿vale? Al poner esto aquí, estamos diciendo que consideramos el caso especial en el que la masa sea 0. Y aquí lo mismo, en vez de omega k, el valor absoluto de k. Y ahora vamos a hacer otro truco, que es considerar solo valores de k positivos. Ojo, no porque los negativos no tengan sentido, que sí que lo tienen. Recordad que si la k es positiva significa que estamos viajando hacia la derecha, la onda viaja hacia la derecha, y si la k es negativa es que viaja hacia la izquierda. Entonces, típicamente lo que se suele hacer es decir, bueno, pues vamos a considerar primero todas las ondas que vayan hacia la derecha y luego todas las que vayan hacia la izquierda, ¿vale? Lo que pasa es que veréis que el cálculo es exactamente igual y da lo mismo. Por lo tanto, sale más a cuenta, en vez de tener que estar arrastrando este valor absoluto, pues consideremos solo, de momento, ondas que viajen hacia la derecha, partículas que viajen hacia la derecha. Y por tanto, entonces, fk, que lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me quepa, será 4pi k raíz, y aquí tendremos e elevado a, vamos a sacar factor común, menos i k, y tendremos t menos, ¿vale? Después de haber sacado factor común, menos ik. Perfectísimo. Vale, estas funciones, estas junto con sus traspuestas conjugadas, recordad que las sacamos de las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon en las coordenadas de Minkowski. Aunque ya se ve porque fijaos que aquí tiene el tiempo pequeño y la x pequeña. Vale, pues ahora llega el turno a Rindler y veréis que va a ser cuestión de 10 segundos. ¿Por qué? Porque si os acordáis del capítulo 71, vimos que la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de movimiento de Klein-Gordon, era simplemente la parcial segunda con respecto del tiempo mayúscula del campo menos la derivada segunda con respecto de la posición del campo igual a 0. Insisto, si la masa es 0, que es, insisto, que estamos considerando el caso especial este. Y esto tiene exactamente la misma forma que la ecuación de Klein-Gordon en Minkowski. Por lo tanto, si tiene la misma forma, es lógico pensar que las funciones que recordad que llamamos h, ¿vale? Las que estaban, o sea, recordad, h eran las funciones de la base cuando estamos hablando en las coordenadas de Rindler. Pues bien, estas h's van a tener exactamente la misma forma esta de aquí. Lo único que va a cambiar, pues por ejemplo, si esto le llamamos fk, pues vamos a llamarle hp, por ejemplo, ¿no? Para no utilizar el mismo índice, ¿no? Pues entonces aquí será 4pi por p, donde p ahora es el vector número de onda, la k de toda la vida, vamos. Y aquí tenemos e elevado a menos ip, pero como estamos en las coordenadas de Rindler, pues aquí tiene que estar el tiempo mayúscula menos la posición mayúscula. Dicho de otra manera, esto de aquí es solución de esta ecuación y recordad que este factor venía para hacer esta base ortonormal, es decir, unitaria, digamos. Por lo tanto, lo voy a apuntar por aquí. Tengo que decir que en el caso de m distinto de 0, las funciones estas no son nada fáciles. Recordad que la masa estaba multiplicada por un factor e elevado a menos 2x, creo recordar, y esto lo que hacía es que las soluciones eran mucho más complicadas. Pero como estamos con masa igual a 0, la vida nos sonríe. Vale, pues como iba diciendo, copio bien puesto esto aquí. Y también es buen momento para recordar que la t pequeña, recordad el cambio, era e elevado a x mayúscula, el seno hiperbólico de t mayúscula, y que x minúscula era algo parecido, pero con coseno hiperbólico. ¿Vale? Este era el cambio de coordenadas que nos pasaba de Minkowski a Rindler. Vale, y ahora es cuando tengo que hacer o tomar una decisión. ¿En qué coordenadas quiero calcular los productos internos? Bueno, podría hacerlo en uno o en otro, pero
Fijaos que ya os he dado una pista poniendo el producto interno en estas coordenadas. Podríamos hacerlo perfectamente en las otras, pero va a ser mucho más fácil hacerlo en el mundo de Rindler. Enseguida veréis por qué. Y tiene que ver justamente con esto. Bueno, lo digo ya. Es mucho más cómodo hacerlo en Rindler porque tenemos ya despejadas la t y la x de esta manera, y esto, como vais a ver, se comporta de una manera muy bonita. Mientras que si trabajáramos con el cambio inverso, es decir, despejando x y t, nos salen tangentes inversas, bueno, en fin, es un poco bastante rollo trabajar con el cambio inverso. Es simplemente por eso. Por lo tanto, eso implica que las FKs que están puestas en función del tiempo pequeño y la x pequeña, la tenemos que poner en función del tiempo grande y la x grande. Entonces, vamos a ver qué es t menos x. Vais a ver que se va a simplificar sorprendentemente. Esto es la exponencial x mayúscula, y de hecho, como en la x también va a haber una exponencial, pues ya saco factor común. En la t tendremos un seno hiperbólico de t menos, este menos de aquí, y un coseno hiperbólico de t. Entonces, el seno es e elevado a t menos e elevado a menos t dividido entre 2, y la definición de coseno hiperbólico pues es e a la t más e a la menos t dividido entre 2. Este 2 lo saco factor común y aquí me va a quedar e a la t menos e a la menos t, y recordad que aquí había un menos. Por tanto, este menos va a hacer que aquí haya un menos también, y este menos con este más va a ser un menos, y entonces fijaos que esto se va y nos queda dos veces esto, que con este 2 se va. O sea, menos e elevado a x queda, perdón, multiplicado por e elevado a menos t, por supuesto, ¿vale? Porque esto sale dos veces, este menos lo ponemos aquí, y bueno, estas dos veces el 2 ha ido con este 2. O sea, que queda menos e elevado a x mayúscula menos, ¿vale? Lo apuntamos por aquí. Muy bien, pues vamos al cálculo de alfa pk. Vale, alfa pk, como veis aquí, es el producto interno fk hp. O sea, y veces, mirando aquí, la integral desde menos infinito hasta infinito de x. Y aquí tenemos la primera función asterisco, por tanto, fk asterisco, la derivada temporal de la función hp menos hp, la derivada temporal de a asterisco, es decir, fk asterisco, ¿vale? Y recordemos que estamos trabajando en Rindler, por tanto, el índice 0 se refiere a la t mayúscula. Vamos a ver a qué es igual esto. Como hp es una exponencial, entonces significa que la derivada de una exponencial va a ser la exponencial por la derivada del exponente, esto de aquí. Y ya vemos que la derivada de esto con respecto de t pues va a ser menos i por p. Perfecto. Vamos ahora a derivar esto, pero previamente vamos a derivar la función sin asterisco, y como f vuelve a ser una exponencial, pues entonces la derivada de una exponencial es la exponencial, pero por la derivada del exponente. Pero hay que decir, espera, porque este es el tiempo pequeño, no el tiempo mayúsculo. Perfectamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sustituir este t menos x por realmente lo que es. O sea que vamos a cambiar este t menos x, y este menos va a cancelar este menos, y vamos a tener aquí arriba otra exponencial. Ahora sí, ya tenemos expresada la función en las coordenadas de Rindler. Muy bien. Pero bueno, o sea, esto de aquí sigue siendo una exponencial, por tanto, la derivada de una exponencial es esa exponencial, pero ahora hay que derivar todo esto. Entonces, ¿qué va a dar? Bueno, por un lado, el i por k, que es un factor que estamos utilizando, se queda exactamente igual, y luego la exponencial, o sea, la derivada de una exponencial sigue siendo una exponencial. Y ahora por la derivada del exponente, que es menos 1. Y ahora es cuando hacemos el asterisco, por tanto, asterisqueamos esto, y esto significa que la i pasa a ser menos i, pero con este menos se va a cancelar, y aquí no hay ningún número complejo más, por tanto, ya hemos acabado. Así que vamos a hacer un hueco para introducir estos cálculos. Por un lado colocamos este señor de aquí y este otro señor.
Y por cierto, hay que borrar esto, que es lo que he sustituido, perdón. Entonces aquí vemos, tenemos que podemos sacar factor común HPFK asterisco, HPFK asterisco, lo puedo sacar factor común. Y ahora vemos que esta I, si la entramos dentro, tendremos I por I es menos 1, que con este menos es más. Y otra vez lo mismo, I por I es menos 1, que con este menos es más. O sea que aquí se convierte en un más y esta I desaparece. Y voy a poner esta K en azul porque si no me despista un poco. Muy bien. Entonces, tanto aquí como dentro de estas funciones hay una T. Fijaos, está aquí y aquí y también aquí. Por tanto, esto parecería que podría depender del tiempo, pero no sé si os acordáis, hace ya mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, os dije que construíamos este producto interno de manera que si hacemos la integral en todo el espacio, entonces esto no dependía de ninguna manera del tiempo. Por lo tanto, podemos calcularlo para tiempo igual a 8 o tiempo igual a 43 o el tiempo 0. Así que elegimos en el tiempo 0, por comodidad. Insisto que esto pasa cuando abarcamos todo el espacio, desde menos infinito hasta infinito de la x. De hecho, si mantuvierais la t e hicierais los cálculos, veríais que se cancela. Así que simplemente por comodidad hacemos la t igual a 0. Vale, y ahora vamos a sustituir la HP, así que la HP va a ser esto de aquí, pero sin el tiempo. Entonces este menos con este menos se va. Esto sería HP. Y ahora vamos con FK asterisco. A ver, FK es esto. Hacemos el tiempo igual a 0. Y ahora, como nos pide el asterisco, pues significa que tenemos que poner aquí un menos. Así que ya está. Así que si queréis, vamos a poner las exponenciales por aquí y vamos a juntar esto un poco. Y bueno, y fijaos que ahora la única variable que queda, la variable de integración, que es la x mayúscula, es una variable muda. Así que en vez de estar todo el rato con la x mayúscula, pues la voy a poner minúscula simplemente porque me es más fácil escribir una minúscula, simplemente. Insisto, porque es una variable muda. Da igual cómo la llamemos. Y lo que vamos a hacer, por comodidad, es poner estos factores numéricos fuera de la integral. Y de hecho, como tenemos raíz de 4pi y raíz de 4pi, eso significa que va a quedar un 4pi. Y como nos queda raíz de p por raíz de k, pues eso es lo mismo que raíz de p por k. Vale, y estos factores pues los agrupamos, será e elevado a i px menos i k e elevado a i. Seguramente diréis, pedazo de integral. Sí, pero no os asustéis porque primero que no es muy difícil de hacer, pero la buena noticia es que no va a hacer falta hacerla. Ya veréis. Vale, esto sería en cuanto al cálculo de alfa pk. Vamos ahora al cálculo, bueno, cálculo entre comillas porque no lo he calculado, pero bueno, digamos la expresión de beta pk. Pues bien, haciendo exactamente lo que he hecho para este caso, dejo como ejercicio que veáis que va a dar lo siguiente. También el factor 1, 4pi, el factor 1 entre raíz de pk. Y aquí va a salir parecido, pero no igual. Va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de x y menos p en vez de p. Aquí lo mismo. Y aquí va a salir e elevado a i px, o sea, lo mismo, pero en vez de un menos, aquí un más. Déjame poner que esto es directamente alfa pk. Bien, en este punto surge, digamos, un comentario interesante para hacer. Y es, si estas integrales fueran fáciles, insisto, no son muy difíciles, pero son un poco rollo porque, bueno, ahora veréis, porque las vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Pero digamos, uno lo que podría hacer es decir, oye, mira, pues alfa vale lo que sea, beta vale lo que sea, y una vez calculemos la beta, que es en teoría lo único que nos hace falta, pues lo pondríamos aquí y aquí y ya está. Pero al ver que estas integrales se parecen tanto, nos hace intuir que a lo mejor hay alguna relación facilona entre las alfas y las betas. Y si eso es así, significa que podríamos sustituir estas alfas en función de las betas y
con un poco de suerte, eso nos serviría para calcular la integral de las betas directamente. Y insisto que esto está basado en el hecho de que tanto alfa como beta, si no fuera porque aquí hay un menos, es más, fijaos, incluso si saco factor común menos y lo pongo aquí, y por tanto cambio el signo de esto, aún se ve más evidente que la diferencia que hay entre esta integral y esta es que aquí donde había k, ahora ponemos menos k. Es decir, que si a toda esta integral la llamamos, iba a llamarla Pepe, pero vamos a poner un nombre más elegante. Supongamos que a esta integral le llamo I de integral y que, como vemos, depende de P y de K finalmente, porque el resto de variables que hay es la X, que es una variable muda de integración, y se iría, ¿no? O sea que si definimos esto de esta manera, entonces la alfa la podemos poner, lógicamente, como estos factores multiplicado por esta integral, que depende de P y de K. Y lo bueno es que como esto de aquí es exactamente lo mismo que esto, pero cambiando la K por menos K, significa que sería igual a esto, a la integral de P, pero en vez de K, menos K. Vale, voy a borrar un poco esto para hacer espacio. Vale, hemos visto que esta alfa es proporcional a una cierta función y vemos que la beta es proporcional a casi la i. Bueno, y aparte hay un menos por aquí, donde la i es esta expresión. Por lo tanto, el problema ahora se convierte en este otro problema, que es, ¿hay alguna relación fácil entre i, p, k y p menos k? Y la respuesta es que sí. Sí que hay una relación fácil. ¿Vale? Entonces, para llegar a esta relación, vamos a hacer un cambio de variable, que lo que voy a hacer ahora es trabajar con esta integral, pero trabajar muy poquito, la verdad. Bueno, así que lo que voy a hacer es un cambio de variable y vamos a llamar t a e elevado a x. Por tanto, diferencial de t es igual a e elevado a x diferencial de x y por tanto diferencial de x es igual a e elevado a menos x diferencial de t. Pero e elevado a menos x es lo mismo que 1 partido t. Y por otro lado, si despejamos aquí la x, esto será logaritmo de t. Entonces vamos a sustituir eso en nuestra expresión. Vale, vamos a ver los límites. Cuando la x es menos infinito, e a la menos infinito da 0. Por tanto, este será el nuevo límite de integración. Y cuando la x sea infinito, e elevado a infinito va a ser infinito. Luego, diferencial de x es 1 partido t diferencial de t. La p se queda igual, la k también. Y e elevado a x es una t. Aquí tendremos e y p. Y la x es logaritmo de t. Luego tendremos menos i, k y e elevado a x es una t. Pero vamos a separar, como esto es e elevado a no sé qué menos no sé cuánto, recordad que esto es lo mismo que e elevado a no sé qué por e elevado a no sé cuánto. ¿Por qué hago esto? Pues porque ahora este factor de aquí, si tenemos e elevado a por logaritmo de b, esto es lo mismo que e elevado a logaritmo de b elevado a a. Pero e elevado a logaritmo se cancela, por así decirlo, y esto nos queda b elevado a. Por lo tanto, aplicando esta misma historia, tendremos que esto de aquí es t elevado a i. Así que lo sustituimos. T elevado a i p. Pero como aquí tenemos 1 partido t, que es lo mismo que t a la menos 1, entonces aparece un menos 1 por aquí y esto se va. Y ahora, si multiplicamos este factor por esto, pues va a dar p por esto. Y si multiplicamos por esto, esta t con este menos 1 se va a ir. Así que vamos a tener la integral entre 0 e infinito, diferencial de t, p, t y p menos 1, más k, t y p. Y aquí tendremos e elevado a menos i, k, t. Lo copio por aquí. Vale, y ahora vamos a hacer otro nuevo cambio de variable, el último. Por cierto, si alguien se pregunta por qué he hecho este cambio de variable,
Fijaos porque aquí es muy feo que tengamos la exponencial de una exponencial, digamos, ¿no? Entonces, por eso, para que no tengamos este tipo de cosas, pues lo que hacemos es que e elevado a x sea simplemente una variable, t, ¿no? Y aquí entonces al despejar nos quedaría el logaritmo de t. Y ese logaritmo en combinación con la exponencial se convierte en t elevado a algo, lo que hemos visto aquí, esta propiedad amarilla que os he dicho. O sea, esa es la razón. Pero además hay otra razón interesantísima. Y es que la definición de la función gamma de Euler, no sé si la sabéis, pero el caso es que es la integral entre 0 infinito de t elevado a z menos 1 e elevado a menos t. Y entonces fijaos que esto se parece un montón, porque es la integral de t, igual que aquí, y aquí tenemos t elevado a algo, como aquí, t elevado a algo, y encima con un menos 1 por aquí, y todo esto multiplicado por la exponencial negativa de t. O sea, es decir, que se parece mucho a la función gamma de Euler. Y de hecho, eso es lo que nos va a inspirar ahora a hacer un nuevo cambio de variable. Porque fijaos que aquí lo que queremos es que sea e elevado a menos t, lo que haya, no e elevado a menos no sé qué, t. Por tanto, el cambio de variable ahora será que todo este rollo, el ikt, pues en verdad sea, pues yo qué sé, otra variable, pues no sé, x, por ejemplo. Por lo tanto, ik diferencial de t será igual a diferencial de x. Por lo tanto, diferencial de t es 1 partido ik diferencial de x. Y luego, por otro lado, t será x entre ik. Así que vamos a sustituir y tendremos que ipk será, bueno, primero los límites de integración. Cuando la t es 0, lo ponemos aquí, significa que la x también es 0. Y luego, cuando la t es infinito, k, recordad que hemos dicho que la estamos considerando positiva a partir de hace un rato. Por lo tanto, cuando t sea infinito, por un número constante positivo, va a dar infinito, infinito por i. Así que aquí da la cosa rarísima, infinito, perdón, i por infinito. Pero ya veréis que no vamos a tener que preocuparnos demasiado por esto, por una razón que vais a ver enseguida. Vale, seguimos copiando, vale, tenemos la P, y luego esta T, pues pasa a ser, perdón, vale, pues esta T pasa a ser X entre IK elevado a IP menos 1. Aquí tendremos la K y otra vez la T, X entre IK elevado a IP. Y todo esto e elevado a menos IKT, pero IKT es X. Y luego, por otro lado, el diferencial de t, que no lo he puesto antes, lo pongo, resulta ser esto de aquí, por lo tanto, 1 entre IK diferencial de X. Vale. Bueno, recordad que esto era la gama de Euler y estamos inspirados en eso, ¿eh? Pero no nos va a hacer falta por una razón que insisto que estamos a punto de ver. Vale, déjame copiar lo que es la I original. Vale, y hasta aquí es donde hemos llegado y ahora ya está. Ahora simplemente vamos a simplificar un poco y en cuanto nos demos cuenta de un detalle, la vida nos va a sonreír bastante. Vale, lo primero que vamos a hacer es sacar este factor que es constante fuera, que está multiplicando a todo, ¿eh? Luego, por otro lado, esto de aquí es lo mismo que 1 partido ik elevado a todo esto por x elevado a todo eso. Así que lo vamos a poner. Y algo parecido con este factor. 1 partido ik y p por x y p. Así que lo borramos, que no se nos olvide que hay una k por ahí. Y copiamos primero esto y luego esto. Muy bien. Y ahora vamos a sacar factor común, esto de aquí y esto de aquí. Por tanto, fijaos que este menos 1 va a querer decir que nos va a quedar 1 por aquí, ¿eh? Así que vamos a sacar factor común. 1 y k y p. Por lo tanto, nos va a quedar un menos 1 por aquí y este se habrá ido. Perfecto. Pero esto de aquí en realidad es ik a la 1, ¿vale? Recordad, a entre b a la menos 1 es lo mismo que b entre a, ¿no? O sea que esto realmente así está puesto muy complicado, pero en verdad es una i por k. Así que es momento, o es un buen momento, de introducir esta
IK por aquí y esta también. ¿Por qué? Pues porque esta IK con esta IK se va a cancelar y esta K con esta K también, y nos queda 1 partido I es menos I, y entonces esto es lo que nos queda, que parece que no hemos hecho nada, pero enseguida vais a ver que hemos hecho muchísimo. Ahora lo veréis. Vale, voy a poner esto en azul porque no hay ninguna razón para que tenga colores diferentes. A ver, lo copio por aquí. Quiero decir que no hay ninguna razón para que sea amarillo, vamos. Vale, pues aquí está el resultado al cual quería llegar y que es hiper mega útil. Porque si os fijáis, lo que hemos hecho es expresar la función esta pk como dos funciones, una función que depende de k y otra función que depende de p. Y lo bueno es que la función que depende de p es ultra complicada. Esto, porque hay que hacer esta integral liosa, trabajosa, etcétera, etcétera. Pero resulta que para saber a de k, pues no, es esto de aquí, que es mucho más sencillo. O sea, que con esta expresión ya podemos perfectamente saber que vale I de P menos K, que recordad que era lo que nos hacía falta para saber qué poner aquí. Pues simplemente hacemos un copy-paste y esto va a ser igual a condición de que en vez de que aparezca IK, pues aparezca menos IK. Y el menos ya sabéis que lo podemos poner arriba o abajo, lo ponemos arriba mismo y ya está. Y ahora solo tenemos que hacer una última cosita, que es separar este -1 nuevo que ha salido por aquí del resto. Entonces lo hago un copy paste, pero quito este menos y quito todo lo demás que hay aquí. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque entonces ahora resulta que toda esta expresión es lo que hemos llamado IPK. O sea que fantástico. Por lo tanto, beta pk es lo mismo que menos 1 partido 4pi, 1 entre raíz de pk, y esta i con el menos. Pero esta i con el menos vemos que es menos 1 elevado a i p y pk. Pero vemos que este factor sin el menos, con este factor, o sea, todo esto que acabo de agrupar, no es ni más ni menos que alfa pk. Por lo tanto, beta pk es igual a menos, recordad este menos 1 y p alfa pk. Pues esto es todo lo que necesitamos. Así que ya puedo borrar todo esto y nos libramos de hacer esas integrales. Muy bien, vamos a ver qué es esto. A ver, lo primero es el número -1. Claro, el número -1 en el plano complejo está aquí. Vale, entonces nosotros podríamos decir que el -1 es, pues, e elevado a i pi, por ejemplo, pero también podríamos decir que es e elevado a menos i pi. ¿Cuál coger? Claro, y aquí es donde nos encontramos con el problema de que esto, bueno, pues que cuando trabajamos con funciones complejas, pues puede haber funciones multivaluadas. Y efectivamente, dependiendo de si -1 lo cogemos así o así, entonces -1 elevado a esto va a dar una cosa u otra. O sea, por tanto, esto es una función multivaluada. Es decir, que tendríamos una primera posibilidad, que es simplemente que beta pk fuera igual a menos, en vez de colocar el -1, colocáramos, por ejemplo, este, e elevado a i pi, y aquí el ip, y aquí alfa pk. Entonces, i con i es -1, y al final nos quedaría elevado a menos p pi. Pero la posibilidad 2, pues es justamente al contrario, que cogiéramos el menos. Y entonces, como ya se puede ver fácilmente, esto no va a dar menos, sino va a dar más. Claro, la pregunta es, ¿cuál de ellas cogemos? Pues bien, así tal cual con esta información que tenemos, no se puede saber. Entonces, para tomar una decisión, hay múltiples maneras, pero se basa básicamente en que no haya, que no haya contradicciones, que haya una coherencia, ¿no? Entonces, si quisierais calcular alfa y beta resolviendo esas integrales, poniéndolo en función de las gamas de Euler y tirando para adelante, nos volvería a aparecer, de hecho, dos factores, uno por cada integral, la de alfa y la de beta. Y entonces, mirando las posibles soluciones, veríamos que según si cogiéramos unas o otras, entonces entraría en contradicción o sería incoherente con el resto de la teoría. Entonces, por consistencia, digamos, de las dos soluciones, tenemos que coger, de las dos soluciones matemáticas, tenemos que coger aquella que sea consistente con la física.
Esto no es lo mismo, pero es un poco parecido a cuando en el colegio nos salía pues un tiempo negativo, ¿no? Que decíamos, bueno, pues esta solución no la contemplamos, ¿no? Bueno, esto igual es un ejemplo muy tonto, pero aquí va más o menos en la misma esencia. Bueno, pues resulta que la buena, la que hay que coger y que ahora os parecerá magia o porque sí, digamos, no es esta, sino esta, ¿vale? Y es por un argumento de consistencia, que aquí no se puede ver, pero insisto, si calcularais alfa y beta y empezarais a desarrollar un poco, se podría ver que saldría una inconsistencia si no eligiéramos esta solución, ¿vale? Por tanto, el resumen sería que a pesar de haber dos soluciones matemáticas, la que tiene sentido físico sería esta. Pues con esto ya lo tenemos solucionado todo. ¿Por qué? Pues porque si despejamos la alfa de aquí, alfa pk, tendríamos este menos y esta exponencial pasa al otro lado como e elevado a p pi, beta pk. Entonces, si ahora hacemos alfa pk por alfa pk y por ejemplo esta asterisco, bueno, pues entonces esto nos va a dar menos con menos más e elevado a p pi por e elevado a p pi, es decir, e elevado a 2p pi por beta pk asterisco beta pk. Vale, entonces ahora es cuando vamos a utilizar esta expresión que prometí que íbamos a usar. Vale, aquí fijaos que tenemos pk y qk, mientras que aquí tenemos pk, pk. Por tanto, aquí la p y la q deberían ser iguales. Por lo tanto, ponemos en vez de q, p, para poder utilizar esta expresión. Y ahora es cuando podemos sustituir las alfas aquí. Entonces nos dará delta de 0 igual integral de k. Y en vez de las alfas ponemos e elevado a 2 pi pi por las betas menos las betas otra vez. Y podemos sacar factor común las betas y por tanto aquí tendremos un 1 y ahora podemos sacar este factor fuera de la integral porque es una constante y decimos, ¿qué es esto? Pues es justamente esto, o sea, este valor esperado. Así que despejando y diréis, pero un momento, aquí tenemos una delta de 0 que esto da infinito, ¿no? Efectivamente, pero no os preocupéis porque esto no solo no es un problema, sino que es algo esperado. Recordad que la delta de algo es igual a la integral desde menos a infinito. Es infinito de x e elevado a i ese algo por x. Por lo tanto, si este algo es 0 y lo sustituimos aquí, entonces e elevado a 0 da 1. Y esto, la integral de todo el espacio, es todo el volumen espacial, como ya hemos visto alguna que otra vez, que podemos llamar vol de volumen. O sea que la delta de 0, en este contexto, la interpretamos como volumen espacial. Por tanto, si ahora esto, en vez de poner BP daga BP, ponemos lo que es el número de partículas con momento P y lo dividimos entre el volumen, por tanto esto se va, decimos, ¿qué es esto? Pues es el número de partículas entre el volumen, pues esto tiene que ver con la densidad. Por tanto, la densidad de partículas de momento P es igual a esto. Pero recordad que, como estamos con masa igual a 0, recordad que la omega era el valor absoluto de K. Bueno, en este caso le hemos llamado P, ¿no? Pues lo mismo. O sea que en realidad esta P es una omega también. Y recordad que E, la energía, es H barra por omega. Pero como la H barra la hemos hecho 1 hace ya mucho tiempo, pues decir omega o decir energía es lo mismo. Por lo tanto, podríamos decir que la densidad de partículas con energía E, según estos cálculos, es
1 partido E elevado a 2pi por la energía, donde evidentemente la energía es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Pues porque la energía es el valor absoluto del momento. Y entonces, como ya decía en el capítulo anterior, para interpretar esto, tenemos que decir, a ver, ¿qué teoría tenemos nosotros a mano que conozcamos que tenga que la densidad de partículas a una cierta energía sea esto? O algo así. Bueno, para responder a esta pregunta, tengo que decir que en realidad el cambio de variable fijaos que no hay ninguna constante ni nada, pero si os acordáis, cuando hicimos los capítulos de Rindler en el curso de relatividad general, había que meter un factor que tenía que ver con la aceleración. O sea, decir que si retomamos el cambio de variable tal como debería ser, 1 partido la aceleración propia, e elevado a la aceleración propia por x mayúscula, seno hiperbólico de la aceleración por el tiempo, y lo mismo con esto, y repitiéramos todos los cálculos, veríais que aquí aparecería una A dividiendo. Pues bien, la teoría más cercana a la cual se parece esta distribución o esta densidad es una distribución de partículas de masa igual a 0 con spin igual a 0, es decir, bosones sin masa, a una cierta temperatura T, y esa distribución sería justamente esta. E elevado a la energía dividido entre la constante de Boltzmann y una temperatura y el -1. Es decir, tendría la forma idéntica, ¿no? Entonces, en unidades donde la constante de Boltzmann es 1, comparando estos dos términos, vemos que 2pi e entre A debería ser lo mismo que E entre T. Estas E se cancelan y por tanto la temperatura es igual a A entre 2pi. O sea, lo importante es que la temperatura es proporcional a la aceleración. De hecho, si volviéramos a poner todas las constantes, que siempre estamos trabajando en sistemas en unidades tales que hacemos C igual a 1, H barra igual a 1, la constante de Boltzmann igual a 1, etc. Pero si retomáramos o pusiéramos todas las constantes sin despreciar ninguna, sin hacerlas igual a 1 para entendernos, entonces veríais que lo que nos hubiera dado es que la temperatura sería A por H barra entre 2pi C, la constante de Boltzmann. Es decir, que el efecto Unruh nos dice que un observador acelerado ve el vacío de Minkowski a esta temperatura. Bueno, hay un montón de cosas que decir ahora, pero bueno, diré una de las más chocantes. Bueno, recordad que esto fue creado o descubierto o inventado, según como lo queramos ver, por Unruh en 1976. Pero recordemos que Hawking en 1974 nos habló de la radiación de Hawking, la radiación de un agujero negro, y dijo lo que pasó a la historia, ¿no? Que la temperatura de un black hole, de un agujero negro, él postulaba que era H barra C a la 3, 8pi gm y la constante de Boltzmann. Bien, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿esto tiene algo que ver? Entonces, si os acordáis del curso de relatividad, concretamente del capítulo 43 y 44, ahí definí la aceleración de un observador estático cerca de un agujero negro y también definí lo que se llama la surface gravity, que le puse una capa, que es algo así como la aceleración de una persona o de un objeto estático cerca de un agujero negro, pero visto por un observador lejano, ¿vale? De todo esto hablé en el capítulo 43 y 44 del curso de relatividad general. Ojo, en el horizonte, justo en el horizonte de eventos de un agujero negro, ¿vale? Esto es la surface gravity, justo ahí. Pues bien, calculé, y podéis ver los cálculos en detalle en estos capítulos, calculé que era C a la 4 entre 4gm, donde m es la masa del agujero negro y g es la constante universal de Newton. Pues bien, ¿qué pasaría si sustituyéramos esta aceleración del efecto Unruh por esta aceleración?
Pues resulta que nos da justamente esta temperatura. ¿Es esto una sorpresa? Vale, déjame poner por aquí que la aceleración la cambio por esto. Bueno, pues no es una sorpresa, porque aquellos que, insisto, habéis visto el curso de relatividad general, ya sabéis que en el horizonte de eventos de un agujero negro, cerca de esta región, el espacio-tiempo de Schwarzschild se puede aproximar a un espacio-tiempo de Rindler. Y recordad que Rindler lo que nos está describiendo es un observador acelerado. Por tanto, en esta zona, Rindler y Schwarzschild se confunden. Están describiendo algo muy parecido. Y por eso que si esta temperatura diera distinta de esta, querría decir que algo no hemos entendido o que algo está pasando. Por tanto, ya veis que el efecto Unruh, que está estrechamente ligado al efecto o a la radiación de Hawking, son acercamientos a lo que podríamos denominar una teoría cuántica de la gravedad, o al menos pistas de por dónde o qué debería cumplir esa futura teoría cuántica de la gravedad que aún no está construida. Pues resulta que en el año 2019 en Nature apareció un artículo de un experimento que trató de probar si el efecto Unruh era medible o no, de forma indirecta, por supuesto. Y el abstract de este artículo dice: aquí, en este artículo, reportamos la observación experimental de un campo de materia con fluctuaciones térmicas que concuerdan con las predicciones de Unruh. El campo de materia se genera dentro de un marco para la simulación de la física cuántica no inercial basado en condensados de Bose-Einstein que se modulan paramétricamente. Bueno, en fin, entra aquí en detalles. El caso es que ya veis que se están dando los primeros pasos para intentar encontrar estas predicciones como algo real, que ocurre realmente. Y eso nos puede dar pistas de intentar idear un experimento para medir la radiación de Hawking y seguir caminando en busca de una teoría cuántica de la gravedad. Pues nada, os quería decir todo esto sobre todo para que quede clarísimo que el vacío depende de, en este caso, del estado de movimiento de un observador y nos da pistas de cómo podría ser la observación del vacío cuando hay gravedad, en presencia de una gravedad muy fuerte. Pues nada, no me enrollo más porque este capítulo está siendo un poquito más largo porque quería acabar ya por fin con el efecto Unruh y espero que hayáis, entre comillas, disfrutado, aunque ha habido un poquito de matemáticas, pero que hayáis podido disfrutar de este efecto tan mágico, ¿no? El efecto Unruh. Pues nada, ahora sí, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.